Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, iniciamos, ¿se acuerdan? Activando presaberes, preguntándonos sobre estos términos, apocalipsis, apocalíptico, apocalíptica, etcétera, fenómeno apocalíptico, género apocalíptico. Y pues hablamos de que pues están estas preguntas de fondo cuando surge su movimiento, una corriente teológica, qué papel juega la historia de Israel, es un género literario, existen más libros apocalípticos. Todas estas preguntas las asomamos en ese momento y hablamos de que uno de los grandes errores que se comete actualmente cuando quiere uno interpretar estos libros llamados apocalípticos es que se desencarna el texto de la historia. Y por eso hablamos de que la apocalíptica es hija de la profecía, o sea, están estrechamente unidos, porque digamos que en pocas palabras, cuando la profecía pierde el auge que tenía en un momento, ¿se acuerdan cuando el profeta era el que llamaba al orden, al pueblo, quien al final era como una especie de intermediario, etcétera? Pero cuando van al exilio, cuando Nabucodonosor prácticamente destruye el templo, destruye todo el mundo conocido para ellos, colapsa también la profecía. Porque imagínense ustedes, bueno, ¿y cuándo va a venir el Mesías? No, es que el Mesías, tal cosa. ¿Cuándo va a venir el Mesías? Y todavía ellos lo están esperando. Nosotros ya estamos en la segunda venida. Pero imagínense pasar tanto tiempo. Entonces, cuando la profecía se fue diluyendo y empezó a perder el auge, nace entonces la apocalíptica como una manera de explicar el presente, pero viendo hasta cierto punto un futuro prometedor, esperanzador, pero que todavía no, que se acuerdan el ya, pero todavía no. Entonces sí, decíamos que hay que tener en cuenta estos eventos y como les decía, si alguien les va a venir a hablar de apocalíptica y ustedes les preguntan, mira, ¿sabes eh, cuál fue la cuna? ¿Cuál fue el momento donde se gestó la apocalíptica? Y si va solo a la letra y empezar a hacer un análisis o una interpretación literal o literalista, entonces es muy complicado realmente hacerlo porque se necesita conocer muy bien algunos datos históricos. Sin eso, creo que diría un profesor, no tiene carne el hueso, o sea, está solo el hueso, pero no tiene carne. Entonces, por eso comencé dándoles a ustedes esta coordenada histórica cultural. O sea que sin estos eventos es bien difícil entender este modo de expresión. Ok, ¿se acuerdan que comenzamos hablando del exilio babilónico? Yo acá elegí la fecha 587, que es la que más se maneja, pero van a encontrar ustedes 586, 585. Hay como una pequeña variante, pero es porque no hay a veces datación absoluta, sino que se hace como ciertas mediciones, pero no son como que no habían recursos a veces para hacer, digamos, determinantes en esto. Pero algunos hablan de 586, 587 al 538. ¿Se acuerdan que la frase que sintetizaba este periodo era lo hemos perdido todo? O sea, es como que imagínense ustedes en este momento, después de todo lo que ustedes han hecho, por ejemplo, en sus casas, en sus familias, todo el esfuerzo que ustedes le han dado pues a diferentes temas, llegar a alguien, por ejemplo, un invasor, y que pues les dijera, bueno, tienes que llevarte solo lo necesario. Imagínense cambiar de un lugar a otro, de ir a un país desconocido. Es bien difícil porque de alguna forma no solamente era el tema social, sino también el tema religioso, político. Entonces hablamos de que este evento marcó un antes y un después.
sea, si un hermano, por una hermana, pues empieza a hablar de Apocalipsis, pero no tiene en cuenta estos eventos históricos, porque no es que el apocalíptico agarre una manzanita y no sé, ¿verdad? Se empiece a imaginar cosas, sino que está viviendo precisamente una crisis fuerte. ¿Se acuerdan que dijimos que la apocalíptica nace en un momento crítico, en un momento de crisis, en un momento donde no hay respuestas concretas para lo que está pasando y entonces empieza a, digamos, el imaginario a querer como animar a la comunidad. Y entonces ellos viven una especie de antiéxodo, es decir, que porque Babilonia va a ser como un nuevo Egipto, por así decirlo, ¿no? Como que si ya habíamos salido de la esclavitud, ahora vamos otra vez a la esclavitud, ¿verdad? Y dijimos que aquí lo difícil es que están sin tierra, están sin templo, están sin rey, están, o sea, por eso la frase, lo hemos perdido todo. Eh, Esto lo estoy haciendo, hermanos, para recapitular nada más, para retomar el discurso y que no entremos así en el aire. Y hablamos de que en este momento difícil para el pueblo de Israel, nace la apocalíptica, porque trata de reconstruir no solamente, digamos, la cuestión religiosa, sino también la identidad del pueblo, eh, etcétera. Y acá hablamos de que en el momento de crisis, cuando uno eh, está en crisis, vienen las grandes preguntas. Por eso la crisis no es del todo mala. De hecho, cuando uno está en el seminario, tener una crisis es importante. En el matrimonio es importante tener una crisis, porque en el momento de crisis te preguntas cosas, ¿no? Que uno, así digamos, en el día a día no se las hace, ¿verdad? Y uno se replantea, uno repiensa ciertas cosas y empieza como a afianzar otras. Entonces, son momentos de preguntas. Y esto es lo que imagínense ustedes en Babilonia, lo que actualmente es Irak, ellos sin nada, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos habrá abandonado. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Será que los dioses del babilonio son más fuertes que el Dios de Israel, etcétera? Entonces es el momento de las grandes preguntas. Luego hablamos de la diferencia entre el profeta y el apocalíptico, ¿no? Porque hablamos de que el profeta partía precisamente de lo concreto, era alguien que hacía pues un discurso, en cierta manera, un planteamiento religioso, digamos, en el más acá, por así decirlo, ¿no? El más concreto, más directo, etcétera, porque eran, obviamente, como dijimos, la boca de Dios, pero el apocalíptico eh, llega un momento que dice, no, este mundo necesita ser, en cierta manera, reconstruido. O sea, es tal el grado de corrupción, es tal el grado de devastación que dicen, no, es necesario que que venga el juicio final, porque ya no se aguanta esta situación. Y, y al final, pues está siempre esta promesa, ¿no? De perseverar, de que el quien se mantenga fiel hasta el final, etcétera. Entonces hay una cierta, digamos que el mensaje obviamente siempre es espiritual, teológico, pero la perspectiva es la que cambia, ¿no? Porque el profeta busca reconocer el mundo que está en la tierra, el apocalíptico busca reconstruir la conciencia y la esperanza para un mundo diferente dentro de la historia, pero que digamos que se va visualizando, ¿no? En el más allá. Luego hablamos entonces de este momento. Ok, les voy a hacer una síntesis de estos grandes momentos. Les voy a colocar un videíto que me parece que es muy completo y de alguna forma les va a ayudar a entender el tema el tema del exilio. Entonces, si quieren tomar nota, voy a insistir mucho en este del exilio porque van a haber varios eventos. Entonces, el exilio de Babilonia es
por así decirlo, como la cuna de la apocalíptica. Después va a tener un auge. ¿Se acuerdan que ya vimos Antíoco IV Epífanes? Ese es otro momento cuando se trató de helenizar al judaísmo, cuando ese es otro punto importante. Luego va a tener importancia la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Y luego, ahí vamos a ver otro evento, la persecución de Domiciano, pero eso lo vamos a ver más adelante, para que amarremos todo. Y se acuerdan que hablamos de que el Apocalipsis está situado en un arco temporal desde Daniel hasta el Apocalipsis de Juan. O sea, dijimos que no, el Apocalipsis de Juan no es el único, sino que hay más Apocalipsis y hay unos que no fueron aceptados. Por ejemplo, eh, libros que ya mencionamos, por ejemplo, el libro de Enoch, o por ejemplo, el libro de Macabeos, que habla precisamente de este periodo de los... de los griegos que tampoco lo aceptaron, porque está escrito en griego y ellos pues no aceptan algo que no esté escrito en hebreo. Ok, entonces veamos este video, tomen apuntes y después hacemos esta discusión. O sea, me interesa que este evento quede muy bien entendido para entrar después a los siguientes y van a darse cuenta que va a ser más fácil interpretar el Apocalipsis de Juan porque él va a retomar muchas cosas. Entonces, se les adelanto, ¿no? Que digamos que ustedes son los líderes de la comunidad, están en un momento trágico donde pierden todo. Eh, el profeta obviamente ahí ya no figura porque hasta él fue llevado a un cautiverio, por así decirlo. Entonces el apocalíptico lo que hace es retomar, hace lo que se llama una relectura, hace una reinterpretación de eventos históricos y por eso va a retomar figuras como Abraham, Moisés, etcétera, para tratar de darle un sentido a lo trágico que se está viviendo. Ok, entonces vamos a ver este pequeño video, me parece muy completo y bueno, veremos qué comentario les merece. La destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor II, rey de Babilonia, en el año 586 a.C., sacudió al pueblo judío hasta el fondo de su ser. El templo ardió. Decenas de miles fueron asesinados y Jerusalén, la capital del reino durante más de 400 años, fue reducida a escombros. Aquellos que sobrevivieron los horrores de la guerra fueron expulsados en una larga y agotadora marcha hacia Babilonia. Muchos no sobrevivirían el viaje. Al final del camino, a orillas del río Eufrates, un lamento de dolor y anhelo brotó entre los exiliados. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, también lloramos al recordar a Sión. En medio de esta calamidad llega un mensaje de esperanza desde Jerusalén. El profeta Jeremías insta a los exiliados a reconstruir sus vidas en Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, porque así dice el Señor. Después de 70 años en Babilonia, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra al traeros de vuelta a este lugar. De hecho, los judíos adoptan las costumbres y el idioma babilónicos, se dedican a la agricultura y al comercio, y adquieren riqueza y estatus. Mientras los judíos prosperan en Babilonia, sus lazos con la tierra de Israel se debilitan. Mira aquí, estos documentos en el Museo de las Tierras Bíblicas. Estos son recibos y documentos que pertenecían a los judíos exiliados. Fueron escritos en el idioma babilónico hace 2600 años. Estos documentos incluyen nombres hebreos como Hegai, Josué, Aricam y Netanyahu. Pero también hay nombres babilónicos que los exiliados adoptaron de sus nuevos vecinos. ¿Es esto lo que nos están diciendo estas tablillas, que el pueblo judío se estaba asimilando y estaba a punto de desaparecer como muchas otras naciones? Aparentemente no. Sorprendentemente,
la identidad judía se fortaleció durante el exilio. Los judíos observaban el sábado y las leyes de la Torá, formaban comunidades sólidas que permanecían separadas de las de sus vecinos no judíos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el sueño de regresar a Jerusalén se volvía cada vez más distante. Los reyes babilónicos trataban sin piedad a las minorías. Bajo su dominio, los judíos nunca tendrían la oportunidad de regresar a la tierra de Israel. Pero espera, parece que el régimen opresivo está a punto de llegar a su fin. En el año 539 a.C., el poderoso ejército de Ciro el Grande, rey de Persia y Media, conquistó Babilonia. Al entrar triunfalmente a la ciudad, el rey Ciro realizó un gesto sin precedentes que cambiaría para siempre el destino del mundo antiguo. Ciro declaró jubilosamente que todas las naciones, incluidos los judíos, ahora tenían permiso para regresar a sus tierras natales y reconstruir sus templos. Hasta el año 1879 después de Cristo, el mundo solo conocía este importante decreto gracias a la Biblia. Ese año se hizo un descubrimiento notable en las ruinas de Babilonia: un pequeño cilindro de arcilla con una inscripción en el idioma babilónico y en escritura acádica. Cuando fue descifrado, los eruditos quedaron asombrados. Era una copia auténtica de 2600 años de antigüedad del Edicto de Ciro. A pesar de las diferencias entre el texto bíblico y la inscripción en el cilindro, los eruditos concluyeron que, de hecho, ambos textos se refieren a la misma proclamación. Parece que Ciro emitió varias versiones del edicto, cada una adaptada al idioma y las creencias específicas de la nación. La versión hebrea del edicto de Ciro aparece en el libro de Esdras. Así dijo Ciro, rey de Persia: el Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Todo aquel que sea de su pueblo, que su Dios esté con él, puede subir a Jerusalén, que está en Judá, y construir la casa del Dios del pueblo de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Los judíos se sintieron exaltados por el edicto de Ciro. La tierra de Israel volvió a ser accesible. El regreso a Sión comenzó lleno de esperanza, fervor y emoción. Los cautivos entraron en una nueva y gloriosa era para el pueblo judío, el regreso a Sión y el periodo del segundo templo. Muy bien, ese digamos que es como una especie de síntesis de este evento, ¿no? Que, como les digo, no es solamente una historia bíblica bonita, sino es la historia de un pueblo. Entonces ya se dan cuenta lo que en 70 años pudo haber pasado, ¿no? Entonces es bien complejo. El siguiente punto que se acuerdan, estoy recapitulando el tema de la semana pasada para poder nosotros entender, ¿verdad?, lo que vamos a ver ahora. Eh, Hablamos también nosotros, ¿se acuerdan del tema de, del auge que tuvo esto más adelante? Y hablamos, ¿se acuerdan ustedes de la revuelta macabea? Un momento bien difícil para ellos porque este Antíoco IV Epífanes llegó al punto de hacer sacrilegio en el templo, de sacrificar un cerdo, ¿no? Y obligar a los judíos a someterse a este tipo de cosas. Eso ciertamente
lo vieron ellos, no sé si ustedes logran captar esto de que Antíoco IV Epífanes resucita, por así decirlo, el fantasma de Nabucodonosor, como que ya ellos habían caminado y sin embargo sienten como que otra vez viene otra experiencia similar a la de Babilonia, porque aquí estaba en juego ciertamente la identidad que ellos tenían como pueblo. Entonces les voy a mostrar el siguiente videíto para que comprendan ustedes el tema de los macabeos. Y así ya vamos hilando, ¿no? El exilio, la revuelta macabea y luego la destrucción del templo. Entonces es como para ir entendiendo los grandes eventos porque Juan también va a tomar mucho de esto. Entonces les muestro este videito para que entiendan quién fue este Antíoco IV Epífanes y por qué es importante este evento para la apocalíptica, porque si el exilio fue la cuna donde muchos colocan el punto alfa, por así decirlo, el punto inicial de la apocalíptica, pues este es el que le va a dar como auge a este estilo, ¿no? A este movimiento incluso que va a vivir Israel. Entonces pongamos atención a este video que presenta hasta cierto punto el retroceso que vive nuevamente Israel como pueblo y cómo esto va a influir en la misma Apocalipsis. Alrededor del año 203 a.C., un rey llamado Antíoco el Grande llegó al poder en Siria, al norte de Palestina. Capturó la ciudad de Jerusalén que le pertenecía a los egipcios, y de esta manera comienza el reinado de la potencia seleucida sobre una de las zonas más conflictivas de Oriente Próximo. Este rey tenía dos hijos, uno de los cuales le sucedió y reinó solo unos pocos años, hasta que fue asesinado por su tesorero real. Luego, su hermano ocupó el trono. Este hombre llamado Antíoco IV Epífanes, se convirtió en uno de los más malvados y violentos perseguidores de la fe judía. La victoria de los macabeos sobre Antíoco. Su nombre, que se concedió modestamente él mismo, significa Antíoco el Ilustre, probablemente en honor a su hermano mayor que tenía el mismo nombre, dado que su nombre verdadero era Mitrídates. Sin embargo, es evidente que algunos de sus propios cortesanos que estaban de acuerdo con la indignación judía, cambiaron dos letras de su título en algunos registros, pasando de Epífanes a Epípanes, que significa Antíoco el Loco. Si bien es cierto, esta historia se encuentra en los libros de los Macabeos, la mayoría de los rabinos lo han denominado como un libro deuterocanónico, por lo que únicamente se incluyen en la Biblia católica y ortodoxa, pero no en la Biblia hebrea y protestante. Su primer acto consistió en deponer al sumo sacerdote de Jerusalén, poniéndole fin a la larga línea de sucesión, comenzando con Aarón y sus hijos a lo largo de muchos siglos del linaje levítico. Onías el tercero. Solamente tengo acá el video porque este es un dato importante. Imagínense que con Antíoco IV Epífanes eh, finaliza una tradición de sumos sacerdotes. ¿Se acuerdan? Eran los hijos de Aarón los que debían ostentar este lugar, ¿no? Y, y ahí van a ver cómo es que usurpan este lugar. Entonces ya pueden entender que, imagínense ustedes como pueblo de Israel, unos fantasmas, ahí sí o no, sí. El exilio les trajo el fantasma de Egipto, de un antiéxodo, de un regreso a la esclavitud, este otra vez, ¿no? Porque este no solamente fue pues, como decir, un invasor a nivel militar, sino que este se metió a, digamos, a elementos que eran ya propiamente de la religión, por así decirlo. Entonces, este es un dato muy importante porque de aquí, hermanos y hermanas, en este periodo nacen los que van a ser los precursores de los fariseos. En este periodo también los saduceos. O sea, de que la sociedad que Jesús vivió, en la que vivió, responde a esto que estamos viendo. Van a ver que es muy importante. Por ejemplo, uno dice, estos grupos en el tiempo de donde nacieron, de aquí.
de aquí, de esta revuelta macabea. Ellos siguen siendo héroes nacionales, etcétera, pero quisiera subrayar este punto, que Antíoco IV Epífanes, digamos que rompe una tradición milenaria de los sumos sacerdotes que tendrían que haber sido de la descendencia de Aarón, y aquí van a ver cómo entonces comienza una realidad bien difícil también para el pueblo, y por qué aquí va a ser como el caldo de cultivo. Sí, el éxodo, digamos, el exilio era la cuna de la apocalíptica, aquí va a tomar un rol importante este género. Ahí van a ver. Fue el último de esta línea hereditaria sacerdotal, ya que Antíoco vendió el sacerdocio a Jasón, pero este a su vez, fue engañado por su hermano menor Menelao, que compró el sacerdocio y a continuación vendió las vasijas de oro del templo, con el fin de conseguir el dinero necesario para el tributo que le otorgaría el puesto. Epífanes derrocó a la línea sacerdotal autorizada por Dios, y luego bajo su reinado, la ciudad de Jerusalén y todos los ritos religiosos de los judíos comenzaron a deteriorarse, al quedar completamente bajo el poder del rey Seleucida. En el año 171 a.C., Antíoco invadió Egipto, y Palestina se vio nuevamente envuelta en una gran rivalidad. Por este motivo, se le considera como la región en la cual se han producido más luchas durante el periodo de silencio o intertestamentario de la Biblia, y Jerusalén ha sido de las ciudades en la historia que más veces fue capturada, saqueada, quemada y destruida, 27 veces para ser más exactos. Mientras Antíoco estaba en Egipto, se informó que le habían matado en la batalla, y Jerusalén se alegró de la noticia. El pueblo organizó una revuelta y derrocaron a Menelao, el falso sacerdote. Cuando le llegó la noticia a Antíoco, que en realidad estaba vivo, de que Jerusalén estaba encantada con el informe de su muerte, reorganizó a su ejército y asoló la tierra con furia, cayendo sobre Jerusalén con una terrible matanza. Derribó la ciudad, recuperó su poder y guiado por el traicionero Menelao, se introdujo en el templo mismo, y provocó las profanaciones que ya todos conocemos, la estatua de Zeus, y el sacrificio de una marrana preñada en el altar de los holocaustos. Murieron unas 40. ¿Qué les parece esto, no? Es una, digamos, experiencia bien compleja, porque digamos que no solamente ven el yugo, ¿no?, de un déspota, etcétera, sino que ya entrar al templo, profanarlo de ese modo, eso lo cuenta el libro de Macabeos, ¿no? Y usurpar el sacerdocio, no sé, ustedes como, imagínense que ustedes fueran de estos, digamos, como en todas las religiones, ¿no? Hay siempre personas muy devotas, muy, digamos, sensibles. No sé si van entendiendo ya otra vez el sentir, digamos, de la población que está viendo cómo están, por así decirlo, como pisoteando, ¿verdad? Todo su, pues su patrimonio espiritual, etcétera. Entonces, por eso van a ver que aquí ya se está dando otra vez un ambiente de crisis, de persecución. Entonces, ¿qué género va a salir a luz ahí en ese periodo? Pues el apocalíptico, porque ¿cómo darle sentido a lo que están viviendo ahí? Pues solamente a través de símbolos, de imágenes, ¿no? Porque no es tan fácil a veces darle explicación a esto, sino se usa el lenguaje simbólico, metafórico, por así decirlo. Entonces vean lo crudo nuevamente de este momento histórico. 40.000 personas en 3 días de luchas, durante esa terrible época. Según la profecía en Daniel 8:14, el santuario sería profanado durante 2300 días, o sea 6 años y medio, antes de que el templo fuese purificado. Fue limpiado durante el liderazgo de un hombre que ahora es reconocido por la historia judía, como Judas Macabeo, hijo del sacerdote Matatías, que juntamente con su padre y sus 4 hermanos, se levantó en una revuelta contra el rey Seleucida. Llamaron la atención de los israelitas, y les pidieron que les siguiesen en la batalla, y en una serie de enfrentamientos, derrocaron el poder de sus enemigos sirios en Jerusalén en el año 164 a.C., aprovechando las elevadas murallas y los estrechos caminos de la ciudad, para acortar la diferencia en número de las tropas de Antíoco, para provocar una emboscada abrumante.
El día en que purificaron el templo fue llamado el día de la dedicación, y eso sucedió durante el solsticio de invierno. El período asmoneo. Los macabeos fueron el principio de una línea de sumos sacerdotes, conocida como la dinastía asmonea, no perteneciente al linaje directo de Aarón. Sus hijos, durante las próximas 3 o 4 generaciones, gobernaron como sacerdotes en Jerusalén, teniendo que defenderse todo el tiempo contra los constantes asaltos del ejército sirio, que intentaba capturar la ciudad y el templo nuevamente. Durante los días de los macabeos se produjo un derrocamiento temporal del dominio extranjero, que es el motivo por el cual los judíos meditan demasiado en ese tiempo, y lo consideran con tan grande veneración, ya que luego de ello, nunca más fueron un reino independiente. Simón, que fue el último de los macabeos, reinó en paz mientras el Senado romano reconoció su dinastía en el año 139 a.C. Pero la situación cambiaría pocos años después en el 135, cuando fue asesinado en compañía de sus hijos Matatías y Judas, por instigación de su yerno Ptolomeo hijo de Abubus, quien era gobernador de Jericó. Ptolomeo los recibió traicioneramente en un fortín llamado Doc, construido por él, les dio un gran banquete y ocultó allí algunos hombres. Cuando Simón y sus hijos estaban bebidos, este gobernador se levantó con los suyos, tomaron sus armas, y lanzándose sobre Simón en la sala del banquete, lo mataron a él, a sus 2 hijos y a algunos de sus servidores. Esto le abrió el camino a su tercer hijo Juan Hircano, quien no estaba en el banquete, y fue avisado de las intrigas de Ptolomeo, de manera que se le anticipó y terminó ejecutando a sus perseguidores. Este personaje sería quien abriría el linaje de los asmoneos. Hircano se aseguró el poder después de la matanza del fuerte militar de Doc, en contra de las oposiciones de Antíoco VII de Siria, quien pedía para sí las ciudades de Jope y Geser, por lo que decidió sitiar Jerusalén. Ok, digamos que les presento esto porque el padre de la apocalíptica, ¿quién es? Daniel, ¿sí o no? El profeta Daniel, ese es el padre de la apocalíptica. Y si alguien quiere interpretar la apocalíptica de Daniel sin entender la persecución de Antíoco IV Epífanes, está perdido, porque las imágenes que él presenta, los símbolos se refieren a ese periodo. No sé si me debe entender. O sea, de que los libros apocalípticos siempre tienen como un eco, digamos, en eventos difíciles, en eventos críticos. No sé si me voy a entender, o sea, que con Daniel, pues que refleja esa situación difícil. Ahora, viene otro evento, o sea que no sé si se dieron cuenta las fechas que refiere el video. Estamos cerca, ¿no? De 150, estamos ya cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que eh, ese contexto queda todavía a flor digamos, de piel, por así decirlo, en la sociedad que Jesús se va a mover. Pero ahora viene otro evento que también lo vamos a ver. Este sí tiene que ver ya con la apocalíptica de Juan. Entonces, digamos que en ese impasse que le llaman intertestamento entre el antiguo y el nuevo, pues digamos que siguieron caminando. En ese momento hay un grupo que se llaman los Hasidim. Los Hasidim, ahí pues en los apuntes que les envié van a tener ustedes todo esto. Verán los Hasidim que serían, literalmente sería como los piadosos, los devotos, eh, básicamente los apocalípticos, si quisieran ustedes verlo así, eh, no es solamente una corriente literaria, hermanos y hermanas. Muchos lo ven como un movimiento espiritual que, digamos, es una corriente de pensamiento que va como eh, proponiendo una visión de Dios, una visión del mundo, una visión de la historia, porque cada literatura tiene tras de sí un movimiento cultural que encarna. Por eso les decía yo que yo he visto estudios del Apocalipsis y de una vez abramos el Apocalipsis, pero es que
detrás de esa literatura, como les digo, vuelvo a repetirlo, hay un movimiento cultural, porque hay formas, hay, por ejemplo, todo el universo simbólico, tenemos que encarnarlo. Si lo desencarnamos, entonces no vamos a poder descifrarlo bien. Y en este caso, hablamos de esta dominación seleucida que vimos la vez pasada, ¿verdad? Cuando muere Alejandro Magno y pues, se dividen partes y esto pues va generando ciertos complots, etcétera. Pero estos Hasidim, estos o asideos, no sé cómo quieran ustedes llamar, Hasidim o asideos, son de estos personajes que forman una resistencia, es decir, que eh, no están de acuerdo con las reformas que están haciendo porque están de alguna manera eh, diluyendo la propia identidad y ellos quieren aferrarse a las tradiciones de sus antepasados. Entonces los Hasidim o los asideos son literalmente serían los píos, ¿no? Los píos, es decir, gente que quería conservar las costumbres, el cumplimiento de la ley, eh, y los macabeos, por ejemplo, hay una cita, primera de Macabeos 2:42, primera de Macabeos 2:42 dice, entregados de corazón a la ley, entregados de corazón a la ley. O sea que estos Hasidim, ¿cómo pasa, verdad? Actualmente que hay un grupo de personas que quiere mantener intacto, quiere, digamos, aferrarse a las tradiciones y ellos en cierta manera se consideraban como el auténtico pueblo de Dios y que ellos conservaban, por así decirlo, el patrimonio cultural. Y les digo esto porque en el libro de Daniel se ve esto, en el libro de Daniel se ve esto y también esto también va a generar ciertos grupos, por ejemplo, los fariseos vienen de ahí también, de los Hasidim. Entonces sí se alaba en cierta manera este grupo que lucha por, digamos, porque no se contamine, por así decirlo, eh, el, el ser, ¿no? Del pueblo como tal, ¿no? Eh, y en cierta manera, esto pues va a generar también como una cierta pues influencia, ¿verdad? Sobre el mismo Israel. Entonces, este grupo eh, les menciono este grupo, los Hasidim o los Asideos, porque van a ser, por así decirlo, los antepasados de los esenios en Qumran, en el Mar Muerto, en las cuevas del Mar Muerto, y van a ser los antepasados de los fariseos, porque fariseo, acuérdense, quiere decir separado. Fariseo, lamentablemente se le ha dado una concepción peyorativa, pero no todos los fariseos eran hipócritas o falsos, sino que hay textos donde hablan que había incluso 7 tipos de fariseos, pero fariseo, perushim, quiere decir separado, o sea, lo que pasa es que se tradujo a kribeia, ¿no? Es como la característica fundamental de ellos, acribeia en griegos, en los diccionarios se tradujo como rigidez, que eran rígidos, pero en realidad acribeia significa precisión. No es lo mismo decir una persona rígida, una persona precisa. Ellos trataban de cumplir el manual de santidad, que era la Torá. O sea, entonces claro que eso los hacía separarse de los demás. Eso es en pocas palabras, ¿no? Entonces muchos dicen que esta visión del sepulcro blanqueados no es original tampoco de Jesús. Ya habían otros que criticaban los gestos que ellos hacían, pero había un séptimo tipo de fariseo que sí era el que cumplía, etcétera, porque quería ser preciso, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí, ¿verdad? Están los antepasados de los esenios que también se retiraron al desierto porque no estaban de acuerdo con mucha corrupción que había en el mismo templo de Jerusalén, etcétera. Y bueno, estos son muy importantes en la visión del apocalíptica porque la misión de estos Hasidim, de estos asideos, era abrir los ojos, era como
digamos, una especie de resistencia social. Eran los celosos religiosos, y eran como los que estaban siempre llamando la atención a la gente, ¿se acuerdan? En el exilio de Babilonia, para que no se acomodaran. Y en el momento de la revuelta macabea también, para que la gente se mantuviera fiel. Entonces, este movimiento cultural va a ser muy importante para el tema de la apocalíptica, porque va a hablar siempre de un grupo que se mantiene fiel, de un grupo que persevera a pesar de la situación crítica, pero siempre, por eso es que profecía y apocalíptica, por eso digo que tienen una estrecha relación. Eh, entonces, sí, diríamos que los fariseos son una facción que surgen de estos asideos. Entonces, ya saben ustedes, si alguien les pregunta, ¿y los fariseos de dónde salieron? De ahí, de la revuelta macabea, estos hasidim, de estos que se mantuvieron, como decir, fieles a las tradiciones, solamente que el problema de los fariseos fue que absolutizaron la ley y dejaron toda la crítica que ya sabemos nosotros que Jesús les hace. Ok, entonces vamos ahora a ver un tercer evento que marca también digamos, este ideario, ¿no? que van a presentar los apocalipsis o los apocalípticos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. 70 después de Cristo pasa algo que para muchos iba a ser el fin del mundo, de verdad, para muchos iba a ser el fin del mundo. Porque en el exilio de Babilonia, ¿se acuerdan que Ciro, rey de Persia, a pesar de que era de Irán, imagínense, en el contexto que estamos actualmente, decir que uno de Irán rescató a uno de Israel, ¿verdad? Pero Persia era Irán. Pero lo que sucedió en el 70 fue más duro, porque Dios se mantuvo en silencio. O sea que no hubo alguien que pudiera reivindicar. Por eso es que ahí surge justamente el cristianismo como una opción ante el vacío que había dejado el templo. Entonces veamos este suceso y esperemos pues que más adelante ustedes saquen sus conclusiones. Vamos a ver si tengo acá. Ok. Este video. Que esto también va a marcar otro momento importante. Ok, entonces ahora les comparto este video. El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3,600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestio Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20,000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6,000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea.
Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Muy bien, no sé si dimensionan este evento tremendo del año 70, que quienes han ido a Roma, a la par del Coliseo romano, está el Arco de Tito, que celebra, conmemora este evento. Imagínense ustedes la comunidad judía de Roma en esa vía imperial. Hubo una procesión donde llevaron los utensilios que habían traído del templo de Jerusalén. Imagínense ustedes como judíos, como cristianos, que el emperador romano se autoproclamara sumo sacerdote de la nueva Jerusalén, Roma. O sea, era, era algo difícil. De hecho, muchos de los que trabajaron en el Coliseo romano, de Nerón en adelante, pues al final fueron de esta gente que vino capturada de Jerusalén. Yo les pregunto a ustedes,
como pueblo de Dios, digamos, ¿no? Porque obviamente el cristianismo estaba naciendo. Eh, si pudieran como hacer ese balance entre el exilio de Babilonia, entre la invasión de Antíoco IV Epífanes y la destrucción del templo, como cuál sería más fuerte, creen ustedes, en estas categorías? Pueden en el chat, eh, el exilio, la revuelta macabea, porque ahí también cuando se estaba helenizando el judaísmo, se estaba diluyendo, estaban perdiendo la identidad y iban a desaparecer también. Pero este evento del 70, donde lo más difícil es que Dios no dijo nada, no una intervención, porque muchos de estos Hasidim que les hablé pensaban que si los romanos llegaban a la explanada del templo, los iban a chamuscar unos rayos, ¿verdad? Porque se iban a meter en el Santa Santorum y cómo era posible. Se recuerdan que todos los saduceos, el alto clero estaba ahí, ¿verdad? Por eso es que desaparecen. Y dice Flavio Josefo que pasaron avisando en Jerusalén que iba a haber una situación difícil y por eso los cristianos se fueron a Pella, ¿no? Esta región. Y es bien complejo. Bueno, aquí yo voy viendo, dice Santos, van a licenciada Ana Molina, la destrucción del templo fue lo peor. Para mí sería la destrucción del templo, ajá, el gran silencio, dice el hermano Ceballos, la destrucción del templo, ok. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora quién podrá defendernos, diría, ¿no? ¿Verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eh, no hay templo, es decir, eh, y entonces quiere decir que los dioses romanos vencieron otra vez al Dios de Israel. Y entonces nosotros porque acuérdense que nosotros no fuimos conocidos como cristianos al inicio, eso fue en Antioquía más adelante, sino que fuimos llamados los nazarenos. O sea, como decir la pandilla del nazareno, no los nazarenos, los seguidores de la Nosrey. Pero al final, obviamente se acaba el templo, ya no hay Shekinah ni nada de eso, sino que ahora comienzan a prevalecer las sinagogas, o sea, salones donde se juntaban ellos. Sí, la mayor parte coincide que sí, la revuelta del 70, la destrucción del templo, silencio de Dios, todos son importantes, pero lo de Babilonia también, sí, eso también, hermano William, saludos, sí. Eh, Sí, yo creo que entre el exilio y el 70 son crisis muy, muy fuertes. Eh, bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí es para que ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué entonces surge el Apocalipsis de Juan? Aquí ya vamos aterrizando. Vean, pues, antes de la destrucción del templo en el 70, nosotros estamos bajo la sombría del judaísmo. O sea, había un listado para los romanos de religiones lícitas. O sea, usted iba, registraba su religión, decía quién era su fundador, cuál era su doctrina. Había una especie de control de las religiones. Antes del 70, nosotros estábamos bajo la sombría del judaísmo. O sea, nosotros nos veían una secta judía. ¿Qué pasa con el 70 y luego 20 años más tarde, en el año 90, se recuerdan que ahí salió una comunidad que se llama Jamnia o Yavne, depende. eh, Ellos se reunificaron. Yohanan Ben Zakkai, que era un rabino importante, él hace una especie de reorganización del judaísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en el año 90, lo que queda del judaísmo es una facción farisea. Por eso el judaísmo actual es una caricatura, es una imagen lejana de lo que fue realmente el judaísmo como tal, porque se dieron cuenta que ahí terminan muchos grupos, o sea, esa variedad que había va finalizando. Entonces, en el año 90, hermanos y hermanas, o sea, 20 años después de la destrucción del templo,
Los judíos hacen le llaman un consejo, un concilio, una asamblea en Jamnia, porque ahí se concentran. Y ellos deciden entre varias cosas, ahí se determina el canon judío, ahí determinan ellos qué libros entran dentro de los inspirados, cuáles no, y ellos deciden ciertamente los que están en hebreo, los que fueron escritos solamente en Palestina, y basta, o sea que arameo fuera, griego fuera. Pero hay también una decisión que va a marcar la vida también de la iglesia naciente y es la expulsión de los nazarenos de las sinagogas. Es el año 90. O sea que, ¿se acuerdan Pablo? Cuando él evangeliza, su modus operandi es ir a la sinagoga, predicar a Cristo, porque había como una, digamos, una tendencia también judio-cristiana. No estaba toda, éramos híbridos en un momento, pero a partir del año 90, sí, a echar pulgas a otro lado, como decimos por acá, ¿verdad? Van por ahí. Entonces, de alguna forma, ahí sí nos excomulgan y ahí en ese entonces nace la comunidad juánica. En ese momento nace lo que nosotros llamamos esta experiencia de los escritos juáneos o escritos juánicos. O sea, ahí ubicamos especialmente el Apocalipsis de Juan en esta situación particular. Yo sé que algunos ya dicen, por eso el Apocalipsis habla mucho de la sinagoga de Satanás, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque entraron en pugna ya con la sinagoga, o sea, ya no los quieren ver ahí. Y yo les pregunto a ustedes, después de haber, digamos, vivido, después de haber celebrado juntamente con la comunidad judía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Fuera de la sinagoga, ¿qué liturgia van a usar? ¿Qué teología van a usar? ¿Qué van a hacer? Y aquí viene el otro problema, que son perseguidos doblemente, porque los judíos ya no los quieren en la sinagoga y los romanos, o sea que los nazarenos, digamos los cristianos, pasan a ser una religión ilícita, pasan a ser una religión prohibida. De hecho, aunque no lo crean, nosotros fuimos considerados ateos. Nosotros fuimos por lo que los romanos nos persiguieron por ser ateos, porque había idolatría, una idolatría, digamos, común, eh, digamos que, por así decirlo, no estaba en una comunidad de 100 personas, en esas comunidades, pues las familias tenían sus dioses, ¿no? El panteón romano, etcétera, y pues todos, ¿verdad? Hacían sus cultos, ¿se acuerdan cuando Pablo llega al Dios desconocido? Al Dios desconocido no era en el sentido desconocido, sino que ese Dios era por si se les escapaba alguno. Entonces le hacían culto al Dios desconocido, es decir, por si de entre todas las deidades se nos escapa uno, hagámosle culto al Dios desconocido. Es decir, que así incluimos. ¿Qué pasaba? Que obviamente ellos hacían sacrificios para sus cosechas, para la prosperidad, etcétera. ¿Y qué pasaba, digamos, de esas 100 personas con esos 10 que se consideraban seguidores de Jesús, pero que obviamente no tenían permitida la idolatría? Si no les iba bien en ese año, no habían buenas cosas, ¿a quiénes le echaban la culpa? A los ateos, ¿sí o no? Porque ellos no creían en los dioses. Pero venía el otro problema. Bueno, esos se podían salvar, eran mal vistos, pero había la idolatría imperial, es decir, que vamos a ver que incluso Domiciano se consideró Dios, ¿no? De hecho, el único hijo de Dios en la tierra era el emperador romano. Por eso no se extrañe que Marcos al final diga el centurión verdaderamente, este era el hijo de Dios, o sea, verdaderamente, no como mi jefe que cree ser hijo de Dios. Pero el título hijo de Dios era aplicado al emperador romano. O sea, de que cuando él cumplía años, cuando se celebraba una gesta importante, cuando había una festividad alrededor del emperador, tenías que rendirle culto. Y si no le rendías culto, entonces eras enemigo del Estado, porque el Estado era el emperador. No sé si me voy a entender la doble implicación que tenían los pobres cristianos, ateos
porque no rendían culto a los ídolos, y enemigos públicos del Estado porque no le rendían culto al emperador. O sea que por los dos lados estaba, digamos, complicada la situación. Entonces ahora les voy a mostrar eh, la figura de Domiciano. Hay mucha discusión al respecto, hay mucha discusión si fue realmente eh, el, el emperador, digamos, que está de fondo al Apocalipsis de Juan, si fue Nerón u otro, pero lo que sí no se puede negar es que estuvo en esas épocas, en esas fechas, ¿no? Entonces vamos a ver con calma este video para que tengamos en cuenta ya algunas coordenadas del Apocalipsis de Juan. Y después vamos a seguir con algunos detalles. Entonces veamos este pequeño video. En el intrigante y sinuoso laberinto de la historia de Roma, pocos emperadores han dejado una marca tan indeleble y temida como Tito Flavio Domiciano. Su reinado, que se extendió desde el año 81 hasta el 96 después de Cristo, es recordado tanto por su despiadada crueldad como por su habilidad administrativa. Domiciano nació en el seno de la dinastía Flavia, hijo de Vespasiano, un general que se convertiría en emperador, y hermano menor de Tito, su predecesor en el trono. No sé si ven la conexión. Esa es la familia Flavia. Vespasiano, ¿se acuerdan ustedes? Fue quien eh, al final ostentó el cargo de emperador. ¿Se acuerdan que él dejó a su hijo Tito en Jerusalén para destruir el templo? Tito es el que con las legiones romanas destruye el templo de Jerusalén. Y el hermano es este Domiciano, o sea que eso se llama familia Flavia, a este grupo, a esta familia, digamos, ¿no? Que gobernó en ese tiempo, para que vean la conexión de estos personajes que marcaron. Y si se dan cuenta, estamos hablando estamos hablando de la década de los 90, ¿no? Donde les digo que a nuestros antepasados, pues cristianos, los expulsaron de las sinagogas, ya no más híbridos dentro de las sinagogas. Luego, ya como les he dicho, había la idolatría popular, digamos, y la idolatría imperial a la que no se sometieron. De ahí van a ver por qué el Apocalipsis va a hablar de Nicolaitas, ¿no? Los tibios, porque habían algunos que obviamente eran empresarios, pues, ¿verdad? Eran, eh, sobre todo, vendían púrpura, vendían algunos productos, y dentro de, digamos, estos gremios, a veces se hacían también ciertas como tipo convivios, pues tipo de estos encuentros, actividades, pero giraba en torno a la figura del emperador, quien era al final, o sea, si no rendías estos cultos, estos homenajes, etcétera, pues te sacaban de los gremios, etcétera. Entonces habían personas que iban y participaban del culto imperial, pero también se reunían en las asambleas, por así decir, cristianas, ¿no? Entonces, por eso el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Con tipo Hasidim, le dice, bueno, tenés que definirte o de idolatría al imperio o lo que sea, o eres un seguidor de Cristo, ¿no? Pero si te quedas tibio, ¿no? Como estos nicolaitas, que, como les digo, hacían las dos cosas, ¿no? Iban a estas ceremonias idolátricas y también participaban, entonces no se definían, ¿verdad? Entonces van entendiendo ustedes que no era tan sencillo, porque bueno, tibio, te voy a vomitar, ja. Pero en ese entonces no era nada sencillo decir yo voy a ser seguidor de Cristo, voy a ser discípulo, o sea, que implicaba el martirio o también mantener pues tu emprendimiento, diríamos hoy, ¿no? Cosas varias. Entonces, les digo esto porque a pesar de que se discute si es Domiciano el que está detrás del Apocalipsis de Juan, pero está en esas fechas. O sea, que eso sí no lo podemos negar, que en el 90 hubo un cambio rotundo en el cristianismo. O sea que aquí ya la comunidad de Lucas, la comunidad de Marcos, la comunidad de Mateo, aquí es otro escenario, aquí es otro escenario para que lo tengan en cuenta. Perdonen la interrupción, pero es para enmarcar esto.
Si se dan cuenta, fuimos de lo general, ahorita vamos entrando a lo particular. ¿Y por qué? Entonces aquí cobra nuevamente auge la apocalíptica, porque van a entrar ahorita a un periodo que si ya tenían persecución, ahorita van a entrar a un periodo difícil bajo este emperador. Desde joven, observó desde las sombras y fortificó las fronteras. Sin embargo, detrás de estos logros se escondía un hombre profundamente inseguro, héroe militar, siendo él el seno de la dinastía Flavia, hijo de Vespasiano, un general que se convertiría en emperador, y hermano menor de Tito, su predecesor en el trono. Desde joven, observó desde las sombras cómo Vespasiano consolidaba su poder y Tito se convertía en héroe militar, siendo él relegado a un papel secundario. Sin embargo, la ambición de Domiciano era insaciable. En el año 79, Tito ascendió al trono tras la muerte de Vespasiano. Su reinado, aunque breve, estuvo marcado por desastres como la erupción del Vesubio y un devastador incendio en Roma. Sin embargo, ok, este es otro evento, porque aquí va a comenzar también lo que se llama después milenarismo. Milenarismo, es decir, que se van a dar cuenta que el Apocalipsis habla de esto, porque para muchos, de verdad, que no lo crean, la destrucción del Templo de Jerusalén era ya un símbolo del fin del mundo, de verdad, así como lo oyen. Esta erupción del Vesubio también fue vista como un momento donde ya el fin del mundo se acercaba, ¿no? Toda la ciudad de Pompey, ¿no? Allá en Nápoles, fue un evento históricamente hablando, o sea, ahora nosotros nos sorprendemos de situaciones que a veces se dan, ¿no? En el mundo. Imagínense en ese tiempo, Pompeya, todo lo que representaba. Entonces, para que vayan hilando, cómo es que Juan de Patmos, digamos, tiene en cuenta también estos sucesos que se están dando en la historia, ¿no? del Mediterráneo y especialmente en toda esta situación de Italia, por así decirlo. su reinado duró solo 2 años. En el año 81, Tito murió repentinamente, en circunstancias que algunos consideraron sospechosas. Fue entonces cuando Domiciano, de 29 años, vio su oportunidad. Sin una competencia seria y con la legitimidad de la dinastía Flavia a sus espaldas, Domiciano fue proclamado emperador por la Guardia Pretoriana. Desde el inicio de su reinado, Domiciano se mostró como un reformador eficaz. Introdujo medidas fiscales para sanear las finanzas del imperio y fortificó las fronteras. Sin embargo, detrás de estos logros se escondía un hombre profundamente inseguro, marcado por un deseo insaciable de ser adorado y temido. Domicia Longina, la esposa de Domiciano, fue una figura clave en su vida y en su reinado. Domiciano se casó con Domicia poco después de convertirse en emperador, y aunque al principio su relación parecía sólida, pronto se vio envuelta en intrigas y tensiones. Domiciano la acusó de adulterio con un actor llamado Paris, un escándalo que sacudió a la corte. En un arranque de ira, Domiciano ordenó la ejecución de Paris y expulsó a Domicia del palacio. La vida de Domicia refleja la tumultuosa y paranoica naturaleza del reinado de Domiciano. En el lado militar, Lucio Antonio Saturnino, gobernador de Germania Superior, lideró una rebelión contra Domiciano, harto de sus tiranías. La revuelta fue rápidamente sofocada y Saturnino pagó con su vida. Este levantamiento mostró el creciente descontento entre los militares, una amenaza constante que Domiciano contrarrestó con mano de hierro. La paranoia de Domiciano se reflejó en su relación con el Senado. Consideraba a los senadores como conspiradores potenciales y los trataba con una desconfianza enfermiza. Los juicios por traición y ejecuciones de senadores eran frecuentes. Uno de los casos más célebres fue el de Elvidio Prisco, un senador respetado y crítico del emperador, que fue ejecutado por orden directa de Domiciano, sembrando el miedo y el odio hacia su figura. El reinado de Domiciano
terminó de manera abrupta y violenta en el año 96 después de Cristo, cuando fue asesinado en una conspiración palaciega. Entre los conspiradores se encontraba Estéfano, su chambelán, quien le infligió la herida mortal. La muerte de Domiciano marcó el fin de la dinastía Flavia, dando paso a un período de transición con el ascenso de Nerva al trono. Así, la figura de Domiciano permanece como un espectro oscuro en la historia de Roma, un emperador cuya sed de poder y control absoluto le llevó a la perdición. Sus acciones y las vidas que tocó, para bien o para mal, son testimonio de un reinado marcado por la crueldad y el temor, pero también por la eficiencia y la determinación. Su legado es una advertencia eterna sobre los peligros del poder desmedido y la paranoia desenfrenada. Nos recuerda que el verdadero liderazgo no se forja con el miedo, sino con la justicia y la empatía. Muy bien, ese, digamos, es un personaje clave que debemos también tomar en cuenta en este periodo donde ciertamente vamos a encontrar nosotros a la comunidad, ¿no? Del Apocalipsis. No sé hasta este momento qué comentario les merece, si han ido hilando los diferentes eventos, porque ese es el objetivo, ¿no? Que tengamos una visión mucho más amplia de lo que implica ser apocalíptico, que no solamente es inventarse un montón de figuras, sino que son eventos, pero de verdad críticos en la historia de la comunidad, por así decirlo. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo al respecto mientras van procesando toda la información, ¿verdad? Si alguien quiere decirnos algo, pues enhorabuena. O todo está claro, ¿verdad? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermano Santos. La verdad que viéndolo así, estaba en el contexto del Imperio Romano que para ese entonces pues estaba fresco todavía la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, en ese contexto de cómo ejecutaban a los condenados, podríamos decirlo, ¿verdad? Ujú. Y, y pasa esto, o sea, realmente es como también cuando fueron las Torres Gemelas, fue ¿qué pasó, verdad? O sea, va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, o sea, realmente sí va a haber Ujú, el fin del correcto. mundo, porque el templo era algo muy importante y entra en guerra Israel con, por decirlo así, con el imperio en ese entonces realmente sí, y después que un volcán explote y que un pueblo entero desaparezca, totalmente uno dice, yo creo que sí, ahorita sí es el fin, ¿verdad? Como también vemos en nuestra historia muchas cosas así muy fuertes que ha pasado, la verdad que fue en un contexto mm, eh, tanto la muerte de Jesús, tanto el imperio y este emperador que con sed de poder quiere de alguna manera gobernar el mundo. Eh, la verdad que sí, fue en un contexto realmente, podríamos decir, Turbulento, sí, muy turbulento, donde muy otra turbulento. vez, hoy, ahora, ¿quién podrá con esto, no? Porque el mundo se corrompió de tal manera, ahí viene el apocalíptico, ahí viene otra vez. Gracias, hermano Santos. Bueno, entonces ya para ir aterrizando en esto, mientras voy explicando, si fueran tan amables de escribir su nombre, ahí verán el chat, y pues de dónde nos están viendo, así pues vamos teniendo ya una como pequeña comunidad, ¿verdad? Y vamos viendo poco a poco. Ok, entonces el siguiente punto, ya para introducirnos al próximo lunes, si Dios lo permite, entonces yo les voy a dar ahora, les voy a dar acá el título. Vamos ahora a entender, ya con esos eventos, el encuadre histórico-social del Apocalipsis de Juan. Vamos a hacer como las coordenadas
históricos, sociales del Apocalipsis. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Ok, entonces el ambiente histórico-social que tuvo el Apocalipsis tiene varios matices. Hay, si ustedes se dan cuenta, elementos comunes con lo que hemos venido hablando de la apocalíptica, también en las comunidades paulinas, también en la literatura sinóptica, pero el marco geográfico, si leyeron los primeros tres capítulos del Apocalipsis, él alude al Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Hay una problemática de persecución. No sé si lograron ver una especie de crisis interna que fueron viviendo estos grupos, pero el marco cronológico es el que cuesta a veces, digamos, saber con precisión. Tradicionalmente, oigan bien esto, tradicionalmente, los testimonios más antiguos, ahí creo que escuchamos a Eusebio, también está Irineo, Clemente de Alejandría. Tradicionalmente, ellos dicen que digamos, la cronología del Apocalipsis se tiene que ubicar en el tiempo de la crisis que vive la comunidad cristiana a finales del siglo I, durante el periodo del emperador Domiciano. O sea, estamos hablando porque Domiciano, ¿se acuerdan? Muere en el 96 después de Cristo, o sea que entre el 95 y 96. Ese es como lo tradicional, que si tienen curiosidad, ¿no? Intelectual, pueden ir a ver Domiciano, hay documentales, pero fue cruel, fue muy cruel, fue una de yo creo que las persecuciones cristianas, esta fue la más difícil y cruenta, por supuesto. Pero la objeción que se hace con esta cronología que presentan, por ejemplo, los padres de la iglesia de Domiciano, es que no necesariamente la persecución fue para los cristianos. Eso es lo único, que al parecer la paranoia que él tenía y esta cuestión de que lo iban a desbancar, por así decirlo, la persecución no fue como se presenta a veces, como que solo los cristianos éramos una minoría de la minoría de la minoría de la minoría, ¿verdad? Entonces no, esa es una objeción, ¿verdad? Que quizá la persecución no fue específicamente solo para cristianos, sino fue contra quien no adorara pues, a Domiciano como Dios, como deidad. Porque fíjense que Domiciano se encargó, fíjense ustedes, de ser reconocido como Dios y Señor. Se llamaba Dominus et Deus. O sea, él buscó que fuese adorado como tal. Incluso fíjense que introdujo, por así decirlo, como parte del juramento, ¿no? De lealtad hacia él, este reconocimiento. O sea que si tú negabas la divinidad de Domiciano, te ejecutaban. Esto, por ejemplo, Suetonio, no sé si lo han escuchado, Suetonio es un historiador romano. Ahí viene incluso el concepto de adulador, ¿no? De adulador es aquel que, como decimos aquí en Guatemala, rasca la espalda o hace inciensa a las personas, pero había muchos aduladores también. Y eh, hay un escritor también que habla de esto, ¿no? Que hay un escritor, lo llaman adulador porque él cuando escribía siempre decía el edicto de nuestro Señor y Dios, el edicto de nuestro Señor y Dios. Y luego, imagínense que él se dedicó, este escritor, ¿no? Marcial, ¿no? Dice, estamos ahí en cuerpo y alma, César, y hasta tal punto ocupas tú solo los pensamientos de todos. En la propia turba del circo máximo no sabe si si corre, pues como el pensamiento, ¿no? De este personaje. Entonces, o sea, le da como unas características divinas. Bueno, entonces sí, algunos pues dicen esto, ¿no? De si es solamente los cristianos o fue algo más allá.
Vimos el caso de Domitila, ¿no? Y otros. O sea que si no lo adorabas, eras considerado ateo y por lo tanto, pues lo ejecutaban a uno. Eh, quizá, quizá los datos que proporciona el Apocalipsis apunta quizá en la línea que sitúa a los cristianos de, de que los cristianos no se, o sea, que quien escribe el Apocalipsis está diciendo no se vayan a inclinar, no vayan a adorar. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 13:15 dice, se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar e hiciera morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. No sé si ya entienden este texto. Si Domiciano está detrás de esto, claro. Claro que yo ya sé descifrar ese texto. Porque si ustedes no toman en cuenta los eventos, entonces dice la bestia, ¿quién será? ¿Quién será? Pero detrás de esto dice, se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar e hiciera morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. O sea, en cierta manera, eh, Juan de Patmos está diciendo, en pocas palabras, está describiendo esta pretensión absolutista del emperador, ¿no? Del poder político. Por lo tanto, no podemos hablar de una persecución explícita contra los cristianos. No sé si me entienden, porque ahí no importaba si eras cristiano o no cristiano. Media vez no adoraras al emperador, pues también eras acusado de ateo, de ateísmo. Por lo tanto, eh, pues sí, era eso, ¿no? Además de este hecho de localizarse históricamente la reacción del Apocalipsis bajo el imperio de Domiciano, habría que pensar en las repercusiones que tuvo el recrudecimiento del llamado Ficus Judaicus para la comunidad cristiana que no había perdido su vinculación con el mundo judío. O sea que en cierta manera, fíjense que este era un impuesto de 2 dracmas que Vespasiano había impuesto después de la destrucción de Jerusalén por su hijo Tito. O sea que, imagínense ustedes que este impuesto era el equivalente a la paga de 2 días de trabajo por persona al año. O sea que todo judío, si era varón, desde los 3 años hasta la muerte, tenía que pagar este impuesto. Imagínense si las familias tenían 11, 12 hijos, o sea, entonces Domiciano, que vio una oportunidad, aplicó también este impuesto. Pero bueno, lo importante aquí es ver que hasta cierto punto, aunque los judíos nos habían expulsado, pero todavía teníamos raíces, por así decirlo, y eso aplicaba también a los mismos cristianos. Eh, digamos, también la crisis que vive en la comunidad cristiana no solamente es contra Roma. Por eso, quienes leyeron el Apocalipsis se dan cuenta que también eh, se da al interno o sea, hay un choque con el mundo judío, porque obviamente habían rechazado a los nazarenos y estábamos fuera del judaísmo. Si se dieron cuenta en el libro del Apocalipsis, la sinagoga y la iglesia, diríamos, están separadas. O sea que ambos grupos luchaban por mantener su identidad en el contexto de una sociedad más amplia e irremediablemente la defensa de las propias creencias provocó una situación de hostilidad. Aquí es donde yo les quiero compartir, aquí estoy yo usando una fuente bibliográfica que después se las voy a compartir. Vean lo que determinaron entonces acá. En el año 90, que les decía yo, en la Asamblea Judía de Jamnia, ellos normalmente hacen 18 bendiciones, pero vean la que agregaron aquí, vean la que agregaron. Pero que los negadores no tengan esperanza y puedas remover sin tardanza el dominio inicuo en nuestros días. Y los nosrim, o sea, los nazarenos, y los minim, herejes,
puedan ir a la ruina al instante, ser borrados del libro de la vida y no estar inscritos con los justos. Bendito seas tú, Señor, que humillas a los insolentes. Imagínense, en el año 90 agregan una bendición y ellos dicen, te doy gracias, Señor, porque no soy cristiano, porque no soy mujer, no soy no sé qué cosas. O sea que ellos recrudecen eso. No sé si me voy a entender que el Apocalipsis refleja una crisis ad extra, o sea, hacia afuera, hacia el mundo romano. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo este tema de la idolatría imperial y de la idolatría común, pero también está reflejando un choque con la sinagoga, está reflejando un choque con el judaísmo como tal, y está reflejando una crisis al interno de la misma comunidad. No sé si me voy a entender. Hacia Roma, hacia religión judía y dentro de la misma comunidad. O sea, imagínense, y más el mundo convulsionado, entonces ahí lo único que aplica es el género apocalíptico, ¿verdad? En cierta manera. Entonces, en este caso, ya para ir finalizando, lo que pretendían los judíos era consolidar su identidad judía, expulsándonos a nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos llamaron sectarios, en pocas palabras, los nazarenos. Ok, entonces en esa manera, según narra el Apocalipsis, en algunos casos esta hostilidad asumió la forma de como que a veces también le iban a poner el dedo a la gente, o sea, lo iban a denunciar. Sobre todo en Esmirna, en esta comunidad, hubo padecimiento y hubo cárcel. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 2, 9, 10? ¿Se acuerdan? Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos, pero que no son sino sinagoga de Satanás. Oigan bien, ¿verdad? Ya, entonces cuando ustedes interpreten este texto, ya entendí. Y si alguien le dice que sí, y usted le dice, ¿conoces la asamblea judía de Jamnia en el año 90? ¿Y eso con qué se comen? Entonces ese texto no lo vas a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Es que, no, es que ahí nos expulsaron a nosotros y por eso les mostré imagínense, de las verajot, ¿no? De las bendiciones, a nosotros nos llaman herejes. Imagínense que en la oración diaria judía decían que fuéramos borrados del libro de la vida. Imagínense, no era cosa sencilla. Entonces ya no era que cuando veían a un nazareno decían, o sea, que éramos como herejes, por así decirlo, que habíamos viciado la ley, pues, mosaica, etcétera. No sé si me voy a entender. Entonces, cuando lees esto, conozco tu tribulación y tu pobreza, y las calumnias de los, porque ya empezaron a denunciar ante las autoridades civiles. Miren, ese no es de los nuestros, ese es un nazareno, él es ateo, etcétera. Dice, no tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No sé si vamos entendiendo eso, hermanos, que junto a la hostilidad romana y la confrontación con el judaísmo oficial, el grupo que tiene que resistir a otros embates, o sea que no solamente esto. Y con esto voy finalizando sobre las dificultades que tenían los primeros cristianos para relacionarse a nivel social, a nivel cultural. O sea, el Apocalipsis, ¿qué nos está diciendo? Que la vida de nuestros hermanos en la fe, en ese ambiente greco-romano, no fue fácil. O sea, imagínense ser un cristiano de ese tiempo, del 90, 100, esa década. Digamos, venían amenazas del judaísmo, las costumbres, habían usos paganos, ¿no? Que obviamente no podías aceptar. Y luego había una sospecha de que los nazarenos eran, como por así decirlo, como los causantes de alguna desgracia, porque no participaban del culto imperial y la adoración de los demás dioses. Igualmente,
esta negativa cristiana, la participación en los ritos y celebraciones, como ya les dije, de los gremios comerciales que tenían sus patronos, ¿no? Dioses patronos, depende a qué te dedicabas, ¿no? Y ellos normalmente sacrificaban, pues habían comidas rituales, si eras vendedor de púrpura, depende de los oficios, ¿no? Pero cada uno tenía un patrón. Y esto hizo que, obviamente, el grupo cristiano se aislara de la vida, de la realidad económica en las ciudades. Y la sociedad grecorromana demandaba del nuevo grupo la conformación con el universo simbólico dominante. Entonces, estos aspectos, si se dan cuenta, hacen que el Apocalipsis nos dé a conocer que hay una comunidad que no quiere seguir este universo simbólico de la sociedad dominante y propone un nuevo bagaje de creencias y disposiciones éticas. Es decir, que el Apocalipsis es un libro que está escrito en clave para que lo entiendan solamente quienes tengan como la capacidad de poder comprender los términos, etcétera. Es como ¿se acuerdan? Acá en Guatemala, por ejemplo, hubo el conflicto armado, 36 años de guerra. Habían claves que solo los soldados sabían, ¿sí o no? Que si el foco ¿verdad? Iluminamos de tal manera, que tal palabra quiere decir tal cosa, pues obviamente era un pueblo perseguido y ellos no podían hablar abiertamente. ¿O creen ustedes que si hubiesen usado el género narrativo como de los evangelios, es decir, ese Domiciano es un tal por cual, ese Domiciano, ¿creen ustedes que, que hubieran logrado perseverar? Claro que no, porque esos escritos los hubieran usado como prueba. Entonces, ¿cómo tienen que hablar ellos? En claves, tienen que descifrarlo solamente ellos. Entonces, yo aquí me quedo para que el próximo lunes entremos a ya temas específicos de la Apocalipsis de San Juan de Patmos. No sé si hay algún comentario final al respecto, si salen más iluminados, más confundidos, ¿verdad? Pero ahorita sí, yo creo que están en grado de entender las palabras de Juan de Patmos. O sea, sí, persecución romana, judía y al interno. O sea, eventos históricos bien difíciles que como pareciera que el mundo se iba a acabar o empiezan estas ideas milenaristas, ¿no? Como cuando se destruyó el templo en el año 70. No sé, ¿algún comentario final? Padre, me Sí. disculpe, yo le quería agradecer porque siempre creí que era Nerón el con todo el Apocalipsis estaba dirigido a Nerón, incluso el número 666, que decían que significaba Nerón. Nerón No, César, sí. Es que esta es la primera hipótesis, esta es la tradicional. También hay algo, pero lo que pasa que eh, la persecución de Nerón se ha caricaturizado mucho, ¿no? Se piensa como que los cristianos eran una amenaza, etcétera, pero quisiéramos, yo no sé, porque en el tiempo del Apocalipsis, por ejemplo, yo creo que llegábamos como a los 100 o 200 personas nada más, allá. en un imperio como de 50 millones de habitantes, o sea que no, o sea que se ha sobredimensionado esto, ¿no? Entonces hay que ir con pinzas ahí, porque Entonces era diocesano, realmente de Domiciano, no conversión. diocesano. Yo decía, perdón, que, Domiciano, sí, porque hay Diocleciano también, hay sí, Diocleciano, pero ese es más adelante. pero no era Nerón, era él, Sí, Nerón digamos, también va a tener alguna cuestión ahí, pero es más, lo ubicamos en el tiempo más, es la visión tradicional, pero vamos a ver gracias, otras, gracias. de veras muy interesante. Gracias Ok, por todo. muy bien, sí, Walter, y finalizamos. Sí, gracias, Carlos. Una preguntita ahí a la rápida. ¿Sería posible o sería factible que si no se hubieran dado todos estos eventos dentro de la historia del pueblo judío o todas estas persecuciones, se hubiera escrito el libro, pero de otra forma o enfocado en algún otro aspecto o Por hubiera supuesto, por cambiado de supuesto. algo? Sí, sí, sí. Sí, sí.
Sí, exactamente. Eso es lo que vamos a estudiar el próximo lunes. Cómo la apocalíptica es una respuesta a un momento de crisis fuerte y cómo es que te está llamando a, a que te mantengas fiel, ¿ya? Porque el mundo grecorromano era sabroso, pues, porque si tú te inclinabas ante el emperador, tenías privilegios, o sea, no es que estaba uno haciendo nada malo, pero estabas traicionando, pues, tu fe, etcétera, tus principios y de alguna forma eh, es como poner como atención en la identidad de lo que no es y se van a dar cuenta que es muy actual lo que el Apocalipsis está diciendo, porque sí, a veces está esta tentación de irse, ¿verdad? Al mejor postor y lamentablemente no tenemos en cuenta que, pues sí, hay una esperanza en la Nueva Jerusalén, que incluso el dolor, el sufrimiento que podamos vivir a causa de Cristo tiene sentido, por supuesto. Muy bien, entonces les dejo mi bendición y pues los espero el otro lunes, primero Dios. El Señor esté con ustedes Y y la con tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Así sea. Esta sesión la voy a subir al canal también, así que si en un momento la quieren ver de nuevo, pues ahí estará, ¿verdad? Disponible. También les voy a enviar un link donde ustedes pueden descargar, ahí están los videos que les presenté, ahí hay un par de libros que me parecen muy, muy interesantes y que los pueden descargar con toda confianza. Ahora les mando el link. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si les llega el link. Si no, lo voy a dejar en la descripción del canal, del canal ahí en el video. Ahí pueden descargar. Ahí están las diapositivas, están los libros de donde he sacado yo estas explicaciones. Y bueno, enhorabuena. Así que ánimo y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Bendiciones para todos. Cuídense. Gracias, Muchas padre. Gusto de padre. verlo. Buenas noches, hermano. Gracias, buenas Gracias, noches. padre. Buenas